Bien, el tema de la macrozona sur, la llamada macrozona sur, ¿no es cierto?, que incluye la Araucanía y dos provincias de la región del Biobío, ha seguido en la agenda mediática a raíz de una serie de atentados que no han, por lo menos, disminuido, no lo sé, no tengo las cifras exactas, pero son hechos bastante violentos que no han cesado. Se han extendido, sin embargo, algunos de estas acciones hacia la región de los ríos y han surgido voces, ¿no es cierto?, respecto a declarar un estado de excepción también para esa región, para saber cuáles son los argumentos, cuál es la situación y que podría variar con un estado de excepción. Vamos a conversar con el diputado de la región de los ríos, militante del Partido Socialista, Marco Ilavaca. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. Diputado, se está pidiendo un estado de excepción en la región de los ríos y cuando uno piensa en lo que está ocurriendo en la Araucanía y en las provincias de la región del Biobío, se pregunta qué sentido tiene y qué podría variar en la región de los ríos dada la experiencia que tenemos hasta la fecha. Mira, primero es condenar absolutamente los terribles hechos de violencia que han estado ocurriendo también en los ríos. Esto no es algo nuevo. Si bien viene hace cerca de un año, lo cierto es que los ríos en particular hoy día no tienen ningún tipo de política tendientes a enfrentar este tipo de sucesos que se ha ido desarrollando cada día con mucha más frecuencia. En las últimas 2 semanas hemos vivido 5 eventos de estas características y siento, y lo he señalado públicamente también, de que el Estado en los ríos no ha estado a la altura para poder enfrentar este tipo de situaciones, determinar responsabilidades y más allá de las condenas en el discurso o el señalar que se presentan querellas criminales, no se ha hecho mucho. No se ha hecho mucho. Y allí es que desde un comienzo, cuando comenzaron este tipo de acciones, yo he señalado públicamente que debemos enfrentarla con dureza desde un comienzo. Si esto es a través de un estado de excepción constitucional como el estado de emergencia, que ojo, ha disminuido de manera importante los eventos en la macrozona sur, tanto en términos de incendios, robo de madera, usurpaciones, etcétera. Eh, Puede ser a través de eso, yo no me cierro, puede ser a través de otra estrategia que en definitiva logre determinar a través de la inteligencia, la responsabilidad e individualizar a los criminales que están detrás de esto. Yo estoy absolutamente abierta, pero lo que no puede suceder es que para los ríos el gobierno, y en particular Interior, no establezca nada, que se haga y se deje hacer. Hoy día nuestra proximidad con la Araucanía, son comunas vecinas, permite muchas veces de que comunidades o grupos delincuenciales de la Araucanía atraviesen y se empiezan a insertar en la región de los ríos, cuestión que me parecen absolutamente peligrosa. Además, están absolutamente determinadas los lugares y los focos donde generalmente se desarrollan este tipo de iniciativas. Entonces, yo con mayor razón le pedí a la ministra del Interior en la última renovación del estado de excepción constitucional que se adopte algún tipo de política o estrategia tendiente a disminuir, a determinar, a apresar a aquellas personas que están cometiendo este tipo de actos. Ujú. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Por dónde irían esas otras estrategias, ¿no? Alternativas que no necesariamente terminen en un estado de excepción? Porque, por ejemplo, hoy viene una entrevista en El Mostrador al gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, quien también es militante socialista, quien no está de acuerdo con la idea de extender el estado de excepción constitucional a los ríos. Sí considera que se necesita un mayor trabajo de inteligencia, por ejemplo, pero que ampliar este estado de excepción a los ríos no sería prudente considerando los antecedentes que él maneja, porque incluso hasta podría interrumpir algunos diálogos que se han establecido con ciertas comunidades. ¿Cuáles podrían ser esas otras estrategias alternativas para no tener que llegar al estado de excepción? Mira, el gobernador Cubertino, qué bueno que haya dicho algo en este último tiempo, había estado absolutamente silente respecto a este tipo de situaciones. Eh, yo creo que la responsabilidad de lo que ocurre en los ríos,
también dice relación con los liderazgos que las autoridades que hoy día tienen a su cargo el control de la región han mantenido. Una ausencia de liderazgo tanto de la delegación como de la gobernación regional en particular, que no se han involucrado en estos temas y muchas veces no han llevado adelante ningún tipo de política. Yo creo que sí, en su última declaración el gobernador tiene razón, falta mayor elemento de inteligencia, pero creo que aquí no ha existido nada. Hoy día, más allá de la promesa que hizo el subsecretario del Interior hace cerca de 8 meses atrás, cuando vino a Valdivia, de establecer ciertos controles policiales con un aumento de dotación, más allá de eso no ha existido. Y además se encuentran en la carretera 5 Sur y estos hechos ocurren generalmente en zona aledaña a la carretera. Entonces, lo que yo le he pedido al Interior, que son los expertos en este tipo de materia, es que en definitiva nos planteen qué van a hacer para poder enfrentar este tipo de situaciones. Porque es fácil decir que condenamos. Yo muchas veces escucho a las autoridades regionales decir, ¿sabe qué? Condenamos estos hechos y presentaremos las querellas. Pero las querellas no terminan en nada, no terminan en nada y siguen ocurriendo este tipo de eventos. Yo creo que es necesario poder enfrentar con firmeza, te insisto. Me cuesta hablar de militarización porque efectivamente nunca he sido muy partidario de esto, pero cuando los hechos se escapan de las manos, el mero diálogo no sirve. Y además hay que señalar que nosotros dialogamos no con las comunidades que desarrollan este tipo de acciones, porque las comunidades y mapuches de la región son comunidades absolutamente dialogantes, pacíficas, que no están involucradas en este tipo de situaciones, ninguna, porque son comunidades que uno conoce y trabaja con ellas a diaria. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen, no, es que posiblemente la militarización vaya a dañar el diálogo que nosotros llevamos con las comunidades de los ríos, es que no entender cómo está ocurriendo el fenómeno en los ríos. Porque esas comunidades dialogantes, vamos a seguir dialogando con ellas porque son parte importante del desarrollo, el nacimiento y el crecimiento de la región. Y ellas no son los que andan quemando ni amenazando trabajadores. Porque lo que están haciendo estos grupos delincuenciales es quemar, amenazar generalmente a trabajadores de la región y muchas veces trabajadores que también pertenecen a la comunidad mapuche. Entonces, creo que, y voy a insistir hasta el final, que necesitamos una actitud mucho más activa de parte de nuestras autoridades regionales y que los liderazgos de nuestras autoridades regionales efectivamente se ejerzan, no aparezcan para la foto de vez en cuando. Diputado, para ir analizando por parte. Por un lado, se habla de la presencia del Estado. Cuando pensamos en querellas, las querellas las deben investigar los fiscales del Ministerio Público. Usted señalaba, no basta con querellarse o con presentar acciones judiciales. Esa investigación de los fiscales es una responsabilidad del Ministerio Público, que es parte del aparato del Estado, pero que no depende del Ejecutivo. Y por lo tanto, cuando esas investigaciones no avanzan, uno se preguntaría ¿por qué no avanzan? Usted mencionaba el tema de la inteligencia. El tema de la inteligencia es un déficit en nuestro país en todos los niveles, por si no, tenemos el problema del crimen organizado, tenemos el problema del narcotráfico, y ahí hay una falla en nuestro sistema de inteligencia que es evidente, no solo en los ríos. Y por otra parte, el despliegue que hay en la Araucanía en términos de lo que implica el estado de excepción ya es insuficiente para esa zona. ¿Cuántos efectivos se necesitarían, por ejemplo, para tener control ahora también sobre los ríos? Mira, nosotros tenemos dos opciones en este tipo de situaciones. O mantenemos el actual estado de cosas, presentando querellas, condenando, o bien tomamos acciones mucho más proactivas, tendientes a enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Puede ser estado de excepción constitucional? Sí, puede ser. Puede ser mayor dotación de carabineros en las diferentes zonas del territorio, también puede ser. ¿Ya? Te insisto, yo en lo particular no me cierro ninguno y los expertos en estas materias deben en definitiva plantearnos cuáles son las opciones que se pueden desarrollar. Hay dos de las cuales no me cierro. Respecto al tema de las querellas, comparto contigo de que efectivamente es una de las acciones que debe desarrollar el Estado. Yo no voy a negar, yo soy abogado de
de profesión. Entonces, es imposible que me niegue. Pero si uno dice, ¿sabe qué? Basta con la condena y la querella, que estamos perdidos. Además, conociendo, y tú hacías un buen análisis respecto a los procesos de inteligencia nacional, pero cuando uno analiza la situación de la Fiscalía y el Ministerio Público, uno se encuentra también con sorpresas bastante fuertes, y son uno de los temas de debate que hemos planteado al interior del Congreso también permanentemente. Hoy día un fiscal tiene a su cargo cerca de 1.500 causas al año, un fiscal. Muchas de las comunas de mi región tienen un solo fiscal. Son fiscalías unipersonales. ¿Da abasto para llevar adelante estas querellas presentadas por el Estado para este fiscal? Muchas veces no, porque no tienen la capacidad para llevar adelante los procesos investigativos como corresponde. Es una de las falencias que a nivel nacional le hemos planteado al Ministerio de Justicia, que se está trabajando también respecto a eso. No tenemos ni siquiera la coordinación propia entre fiscalías, producto de que no existen fiscales macrozonales. Aquí deberíamos establecer un grupo de fiscales macrozonales desde Biobío hasta Los Ríos, posiblemente también algunas comunas de los lagos, para llevar adelante exclusivamente la investigación de este tipo de situaciones. A lo mejor allí podrían avanzar más. Pero cuando un solo fiscal, por ejemplo, en la comuna de los lagos, porque Mafil, por ejemplo, no tiene fiscal, Lanco no tiene fiscal, entonces un fiscal, comuna de los lagos, ¿ya? Va a llevar adelante la investigación, tiene cientos de causas acumuladas respecto a otro tipo de delitos en su comuna, y no va a poder investigar las causas de Mafil, de Futrono. Entonces es medio difícil. Allí, te insisto, es necesario mayor fuerza del Estado. A lo mejor esta idea de los fiscales macrozonales, que ya algo señaló el fiscal nacional respecto a eso, no respecto a esta materia, sino que respecto al narcotráfico, porque ahí también tenemos el mismo tema. La ley debe, en definitiva, buscar soluciones, pero aquí, más allá de ley, yo creo que necesitamos una actitud operativa por parte del Ministerio Público para detener este tipo de situaciones. Por algo, casi todas las autoridades de derecha en Los Ríos suscribieron esta carta solicitando un estado de excepción constitucional. ¿Ha sido o es solo el estado de excepción constitucional per se razón o acción suficiente para detener esto? Yo también comparto contigo, los números lo acompañan. Sí, ha disminuido en un 30% los actos de violencia, en un cerca de 70%, de acuerdo al último informe, los incendios, pero ¿es suficiente? No, porque los actos siguen ocurriendo. Entonces ahí tenemos una falencia que espero que aquellos expertos en este tipo de materias, en definitiva, nos ayuden para poder encontrar las vías que busquen la solución definitiva. Pero no podemos no hacer nada. Y hoy día siento que en Los Ríos no estamos haciendo nada. Sí, diputado, lamentablemente nos queda un minuto y medio de bloque, pero le quería preguntar esto porque así que voy a apelar a su capacidad de síntesis. Pero a propósito de la eficiencia de la medida, efectivamente se han reducido algunos delitos en las zonas en las cuales está operando el estado de excepción, pero como usted bien decía, siguen ocurriendo hechos de violencia. En el caso de la Araucanía, por ejemplo, ha habido muchos cambios de jefe de defensa nacional en la zona. ¿Qué está pasando ahí también? ¿Hay algún grado de responsabilidad por parte de quienes están a cargo de estos estados de excepción respecto de cómo están adoptando las estrategias, los planes, pensando, por ejemplo, en que si es que se llega a ampliar el estado de excepción constitucional a Los Ríos, no se cometan esos mismos errores? Mira, no es un dato que tenía, y gracias por la información, lo voy a averiguar. Viene la renovación ya en pocos días más. Vamos a averiguar respecto a esa situación, pero claramente necesitamos estrategias mucho más profundas, y se lo dije a la ministra de Interior, por lo menos en la última estrategia de renovación. El estado de excepción per se solo no sirve tampoco. ¿Ayuda? Claramente ayuda. ¿Entrega cierta sensación de seguridad? Sí, pero en definitiva ha sido insuficiente. Y allí el plan de Buen Vivir debe meterse con más fuerza. Debemos establecer un sistema de inteligencia mucho más potente, y es necesario poder abordar nuevas estrategias cuando ya una en particular se encuentra desgastada. Bueno, diputado, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros, y no solamente en esta ocasión, sino que siempre que requerimos acá su presencia acá en la radio. Así que lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Que tenga buen día, hasta luego.
Juanita, son las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa en esta edición de Radio Análisis, pero siga nuestra sintonía. Vuelve nuestro director Patricio López. Regresa acá a los micrófonos de Radio Universidad de Chile, así que él va a estar acá en un ratito más junto a ustedes, porque este programa dura hasta las 10 de la mañana, así que queda harto todavía. Juanita, nos reencontramos mañana nosotros. Hasta